Adiós. Yanachila, chico, ya no irá, cadi, chaniguayo, ya no luca, chinico, di. Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo trabajado en esta unidad. Chicos, solo no ne, cadi, y chanirini, gendariga padiushi. Comencemos con los saludos. La guía de la allí. Ahora ni no lo dices a padiushi la. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Padiushi. Para saber cómo estás, podemos utilizar algunas de estas preguntas. Shinusho, Shimodo Nulu, Shitalsha. Recuerden que Shinusho es la más apegada al Yada como tal. Las otras ya tienen préstamos del español. Otra forma un poco más poética de preguntar es Shinala chido loca. ¿Qué dice tu corazón? Shinala chido loca. ¿Qué respuestas podemos dar cuando alguien les pregunte cómo estás? Podemos decir Nayeche, feliz, alegre, Galán, que significa bien, Nasaka, sano, saludable, Sikaru, también significa bien, o Nagundu, triste. Si alguien les dice Shinu Shou, podemos dar la respuesta directamente o agregar desde el inicio Noa estoy. Por ejemplo, Noa Nayeche, Noa Galán, Noa Nasaka. Algunas otras expresiones que podemos utilizar para expresar cómo estamos son las siguientes. Que me duele la cabeza, da bakandaloa, tengo sueño. No ashisa, estoy preocupado. Kandana, tengo hambre. Cachiche, estoy enojado. Y esto sería la primera parte de saludos. Ahora vamos con las despedidas. Cuando nosotros nos vamos en algún lugar, es hora de despedirse, podemos utilizar esas frases. Sikaru cheu, que te vaya bonito o que te vaya bien. O Sikaru chetu, que les vaya bien. Esta última manera es para hablar en plural. Otras expresiones para despedida son Tikagishi, hasta mañana. Tikawille, hasta pronto. Tikastivinavika, hasta la siguiente semana. Tika vierneska, hasta el viernes. Todas estas son con la palabra tika, hasta. Recuerden que en el zapoteco los días de la semana no tienen una forma específica para decirse. Por lo tanto, usamos los préstamos del español. La única diferencia es que le quitamos la letra S a algunas palabras, como viernes, y decimos vierne, jueves, miércoles, martes, lunes. Y sábado y domingo, la terminación O pasa a ser U. Domingo, sábado. Tica, domingo. Tica, jueves. Otra forma de despedirnos es con la palabra cuídate, cupalí. O lagapalatu, cuídense. Macha, ya me voy. O machudo, ya nos vamos. Estas dos expresiones se utilizan sobre todo cuando ustedes ya se van a retirar de un lugar y otras personas todavía se quedan. Kado y Akanu, nos estamos viendo. Dios Dayali, Dios te bendiga. O Dios Dayalatu, Dios les bendiga. Recuerden que no tiene que ver con una religión en específico, sino que es una forma de bendecir a otras personas. Sobre todo esta expresión es utilizada por personas adultas. Kishu pelatu, yanala ido yanu kadi yanibi yanu kajiri. Ahora vamos a hacer una retroalimentación de los temas trabajados. Continuando con la retroalimentación, en nuestro cuadernillo estuvimos viendo algunas conversaciones. Por ejemplo, Adiushi, Tulalu. Recuerden que Tulalu es una pregunta para decir ¿cómo te llamas? Puedo responder directamente con el nombre, María, Juana, Pedro,
o decir Nala ya Catalina, Nala ya Frida. Shinu Show, ¿cómo estás? La respuesta, Nayeche o Noa Nayeche. También vimos que la frase Skishepeli es gracias a una sola persona. Y Skishepelatu, gracias a varias personas. Algo que vamos a practicar en este material serán los números, que es uno de los temas que necesitamos dominar porque los utilizamos no solo para contar, sino para expresar nuestras edades. Del 1 al 10, recuerden que el 1 es Toby, el 2 Chupa, 3 Chona, 4 Tapa, 5 Gayu, 6 Shopa, 7 Gache, 8 Shono, 9 Ga y 10 Chi. Y del 11 al 19 son pequeñas sumas. Del 10 y el 1, el 10 y el 2, el 10 y el 3. Veamos. Chine Tobi, 11. Chine Chupa, 12. Chine Chona es el 13. Chine Tapa, 14. Chine Gallo, 15. Chine Shopa, 16. El 17 sería Chine Gache, 18. Chine Shono, el 19 Chinega y el 20 Gande. En esta última columna trabajamos los números del 10 en 10 hasta el 100. Veamos, 10 es Chi, 20 Gande, pero el 30 ya también es una suma de 20 y 10, por lo tanto decimos Gandene Chi o también se puede decir Chona de Chi, 3 de 10. Para el número 40 decimos chupalate gande. A partir del 40 en adelante ya no se dice la palabra gande nada más, sino se le agrega la palabra late. Y aquí ya tenemos que ver cuántas veces 20 caben en los números que restan. Por ejemplo, el 40 es 2 veces 20, por lo tanto es chupalate gande. El 50, chupalate gande chi. También habíamos mencionado que se puede decir gala, galloa, la mitad de 100. El 60, chonalate gande, es decir, 3 veces 20. El 70, chonalate gande chi, 3 de 20 y 1 de 10. El 80, tapalate gande, 4 de 20. 90, tapalate gande chi, 4 de 20 y 1 de 10. Aquí me gustaría recalcar que podemos decir los números directamente o agregar la palabra ne al final. Por ejemplo, el 90 diríamos tapalategande nechi. ¿Es válido? O podemos omitir este ne que significa i. Y el 100 es tigayua. La palabra gayua quiere decir 100. Así que si yo quisiera decir 200, tendría que decir chupagayua, 2 de 100. Y así hasta llegar al 1000. Pero por el momento estaremos trabajando con cantidades del 1 al 100, que es lo que tienen que practicar. Recuerden que el número 1 tiene dos formas de decirse, Toby o ti. Toby es para dar cuando contamos o cuando queremos decir nada más la palabra uno. Por ejemplo, Pandavi Kunapu. ¿Cuántos perros tienes? Toby, uno nada más. Pero si yo quiero decir, dame un plato, yo diría, danena ti bladu. El ti es el equivalente al un, uno, una en español. No podría yo decir danena tobi bladu porque sería incorrecto. Entonces, si yo tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a usar tobi chupachona. Pero si yo voy a decir una frase en donde voy a decir un año, un perro, un gato, tengo que usar la palabra ti. Algunos otros ejemplos que trabajamos en clase son Gandene Tobi 21, 32, por ejemplo, sería Gandene Chi Chupa 20, 10 y 2. Son sumas, los números mayormente son sumas. 43, Chupalate Gandene Chona, 54, Chupalate Gandene Chi Tapa, 65, Chonalate Gandene Gayu, 76,
Chonolategan de Chine Shoppa, 87, Tapalategan de Negaye, y el 98, Tapalategan de Chine Shono. Entonces, este es el tema de los números. Entre otras de las actividades que nosotros realizamos, va a ser una retroalimentación con un poco más de información. A partir de esta conversación, estuvimos desglosando algunas preguntas para obtener información básica. Y es importante porque en el examen oral ustedes tendrán que responder también estas preguntas. Si yo quiero saber el nombre de una persona, le voy a decir Tulalo. Y esa persona me va a responder Nalaya y su nombre. Nalaya Frida. Tulalo, ¿cómo te llamas? Si yo quiero saber el cómo estás, recuerden que podemos decir Shimodo Nolo, Shinusho, Shitalsha, ¿cómo estás? Y puedo responder Noa Galán, Noa Nayeche, Noa Nasak. Si quiero saber de dónde es una persona, es decir, dónde nació, cuál es su origen, puedo decir de Padeli o solamente Padeli para Agulelo, ¿no? ¿Dónde naciste? Y podemos decir Gichiqui, directamente el nombre. Juchitán, Gizi, Tehuantepec, Lula, Oaxaca, Saguita. O darle información. Si alguien te dice para Agulelo, ¿para dónde naciste? Dirías Gule, nací, y la frase Gule Gichiqui, nací en Juchitán. ¿Qué tal si queremos saber dónde vive la persona actualmente? Porque una cosa es nacer en un lugar y otra en dónde vivimos. Para Anabézalo, ¿dónde vives? O más específicos, para Alicho, ¿dónde es tu casa? Aunque ahí podemos obtener un poquito más de la información de la dirección. Entonces, para Navesa, respondemos Navesa, vivo, seguido del lugar. Navesa, Gizi, vivo en Tehuantepec. Navesa, Saguita, vivo en México. Y por último, si yo quiero conocer la edad de una persona, debo preguntar, Pandai Danapu, ¿cuántos años tienes? O la forma más corta, Pandashi Salud. Y la respuesta es Napa. Voy a poner un ejemplo. Napa Gandenega y yo, Isa. Recuerden anotar la palabra Isa, años. Entonces, Napa seguido del número y la palabra Isa. Recuerda, para el nombre, Tulalu. Para la edad, Pandai de Napu. ¿De dónde eres? De Padeli o Paragulelo. ¿Dónde vives? Paranabésalo. Otro ejercicio que vamos a comentar súper rápido es el uso de los pronombres. Esa fue la última actividad que estuvimos trabajando. En el zapoteco, recuerda, los pronombres no tienen género. No hay él, ella, tampoco hay tú, usted. Lo que importa en el zapoteco es distinguir si yo hablo de una persona, de un animal o de una cosa. Siempre eso es lo más importante. Empecemos. Na, yo, li, tú, la ave, él, la ave, también puede ser ella, la me, él, pero hablando de un animal, la ani, él o esto, hablando de un objeto. Entonces, en estos últimos tres, observa por favor que la terminación es la que cambia. La B, ese B me indica persona. La me, ese me indica animal. Ese la ani me indica un objeto. Entonces, nosotros en clase hicimos algunos ejemplos. Yo también les voy a compartir unos ejemplos. Veamos. Narinies y Yaza. Yo hablo zapoteco. Lina Chahuilo. Tú eres bondadoso. Nachawi es bondadoso. Pero como hablo del tú, diré Lina Chahuilo. Tú eres bondadoso o bondadosa. Ahora la ave hablando de una persona. La ave Nayecheve, él es alegre. La ave Nayecheve, él es alegre. Por dar un ejemplo. La ave Nayecheve. Ahora, la me, ese me indica un animal.
Podría decir, la me cayó me croqueta. Él está comiendo croquetas. Entonces, ese me indica animal, ese be me indica persona. Ahí está. Él está comiendo croquetas. Veamos otro ejemplo. La ani para hablar de un objeto. Por ejemplo, la anina dushuni, la ani, eso es filoso. Puede ser un cuchillo, la punta de algún objeto. La ani, nadushuni, el pronombre siempre me va a dar la terminación tanto del verbo como del un adjetivo. En este caso, la B, nayeche B, la me, cayó me, la ani, la doshuni. Siempre el pronombre me indica cómo es el objeto del que voy a hablar. Entonces, la anina doshuni es, eso es filoso. Esos son los pronombres que trabajamos y en los que más nos vamos a enfocar. Este fue un ejercicio que hicimos en clase y a manera de repaso dice naputillo. ¿Qué pronombre le queda? Na, li o la ve. Li, naputillo. Li, naputillo. Tú tienes una casa. Nabe sulula. Li, nabe sulula. Napatimistu. Na, napatimistu. Nawi ni ve. Ah, la ve nawi ni ve. Kayu ndabe. La ve kayu ndabe. Cayó, Betty ensalada. La ave cayó, Betty ensalada. Napusta levere. Li napusta levere. Nappa bechupaviku. Lave nappa bechupaviku. Lave susi. Lave susi. La tuini toshimodo ganana no shite no ham. ¿Cómo sabremos qué anotar? Bueno, lo que les decía ahorita. La terminación me indica el pronombre. Napu. Nabezu. Napu. Cuando los verbos terminan con u o lu, mayormente estoy hablando del pronombre li, tú. Si el pronombre, es decir, el verbo o el adjetivo terminan con be, como nawi ni be, kayo nda be, la be, napa be, kayo be. En este caso, si se dan cuenta, esa terminación be me indica entonces que el pronombre es la be. Y para hablar del yo, mayormente los pronombres, los verbos, incluso los adjetivos, terminan con un apóstrofo o con a. Napa, rawa, como. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado trabajando en estos ejercicios. Y hasta aquí haremos una pequeña pausa. Hasta esto es lo que va a abarcar el examen. Además de las frases que hemos estado trabajando para expresar gustos. Y aprovecho de una vez para explicar cómo podemos expresar lo que nos gusta. Shirula achugu uno. ¿Qué te gusta hacer? Shirula achugu uno. Para responder podemos decir Nariulaye. A mí me gusta. O en el caso de las personas de Shadani dicen Nariulaye. También Riulaye o Riulaye son válidos. Después del verbo gustar tenemos que agregar la acción, aquello que nos gusta. Veamos dos ejemplos. Nariulache guya, me gusta bailar. Nariulache kite nekashamiwa, me gusta jugar con mis amigos. Algunas otras frases que pudiéramos utilizar para expresar nuestros gustos serían Nariulache gutie, me gusta pintar. Nariulache gunda shkepadilla, me gusta leer. Nariulache kakanya binni, me gusta ayudar a las personas. Nariulache kite, me gusta jugar. Nariulache ya tele o película. Me gusta ver películas, tele. Nariulache un ejercicio. Me gusta hacer ejercicio. Nariulache chesa. Me gusta saltar. Nariulache saya. Me gusta caminar.
Nariulache Gushiche, me gusta reír. Nariulache Kiva la bicicleta. O Manikiba, me gusta andar en bicicleta. Nariulache Gushoñe, me gusta correr. Nariulache Gune Gendaro, me gusta hacer la comida, cocinar. O Nariulache Gunda de Charionda, me gusta cantar canciones. Lía, Shiriolacho, ¿y a ti qué te gusta? Bueno, para terminar este video, que te debe haber servido como repaso para el examen y también para saber si terminaste este momento, tienes que realizar la última actividad, que es como un pre de tu evaluación final. Dice, Nanga, dice Vikaka, dicha, Raguni, Utuli. Escribe quién eres. Y para este ejercicio, aquí ustedes me van a escribir su nombre, su edad, en dónde nacieron, en dónde viven, qué les gusta hacer. Para ello se van a guiar del texto que en clase leímos acerca de Amelie, así como un padioshi, Nalaya Amelie, dice Napa, Chinega Ira, Gule Lula, Nenabe esa Gichiki, Nala Tibado Japa Nabe Nayache. Yulache yulache guya serie stika coreano, nego kal jahil jaza. La yulache kawa kwananashi. Casi de guinea yazagiraji. Un texto similar a este con la información de cada uno. Esta es la preactividad del trabajo final, que me entregarán el día sábado. Así que, sin más pretextos, espero que este video les sea de ayuda. Chica, hasta luego.